Pues bueno, ya estamos cerca de Halloween. ¡Feliz Halloween! Y si habéis acabado en este canal, seguramente también sois unos adictos a las obras de terror, al igual que yo. Y dentro de este género es el cine el que desencadena reacciones más intensas en nosotros. Las imágenes y sonidos provocan estímulos que las meras letras no son capaces de igualar. Y no es que esté infravalorando la literatura de terror, es que simplemente el cine de terror pone a nuestro cerebro en código rojo y lo obliga a simular las sensaciones que sufrimos ante un peligro terrible. Un ejemplo de ello son los famosos jumpscares, o sustos repentinos. Es una herramienta muy utilizada en este género porque... Eso era un jumpscare. Seguramente os habéis sobresaltado, aunque sea un poco. Vuestro cuerpo ha reaccionado de forma involuntaria. Y en las películas plagadas de jumpscares, te pasas toda la cinta en tensión esperando a que aparezca el siguiente. En mi opinión, esto es un poco una trampa, porque como he dicho, la reacción a estos sustos es un acto reflejo, al igual que cuando escuchas un petardo muy cerca. Pero no dirás que los petardos te dan miedo, simplemente te has sobresaltado. Una buena obra de terror tiene que generarte sudores fríos, hacerte encender las luces del pasillo, tenerte toda la noche en vela reaccionando a cualquier crujido de madera o sombra de tu cuarto, y dejarte un par de días trastocado. Eso es buen cine de terror, nene. Solo hay un problema, y es un problema que tenemos los aficionados al cine de terror, y es que al final desarrollamos una coraza, por así decirlo. Las sensaciones que teníamos al ver películas de terror por primera vez han desaparecido, y esa sensación de sentir que tu piel arde y luego estar cagado toda la noche se esfumaron, lo cual es bastante triste. Pero hay una película a la que vuelvo una vez al año por estas fechas, y que no defrauda en volver a generarme estas sensaciones, por muchos motivos. Es La Cosa, de John Carpenter. Hey, bienvenidos a todos a mi canal. Pues me dispongo a ver como cada año La Cosa de John Carpenter, una de las pocas películas de terror que todavía me generan terror. Pero ¿qué tiene La Cosa que le hace tan terrorífica, en comparación con otras películas del género? Pues vamos a analizarla un poco. Y como no, va a haber muchos spoilers en este vídeo. Pues La Cosa es una película de los años 80, dirigido por el grande de John Carpenter. Y se trata de uno de esos remakes de los años 80 que superaron a las cintas originales. Sí, La Cosa tenía una versión anterior en blanco y negro, llamada La Cosa de Otro Mundo, que a su vez estaba basada en un libro llamado ¿Quién anda ahí? También hicieron una precuela de la peli de los 80 en 2011, pero fue bastante meh. No tiene nada que hacer frente a la peli de Carpenter, que por cierto en su momento fue casi un fracaso en taquilla, y fue bastante mal recibida tanto por la crítica como por el público por estupideces. Tened en cuenta que La Cosa salió el mismo año que E.T., así que se hacían competencia entre ellas, y las comparaciones eran odiosas. Por un lado tienes una película familiar con un alienígena amable, y con un final que hacía que la gente saliera llorando del cine. Por otro lado, tienes una cinta de terror visceral y opresiva, donde el alienígena es más parecido a un virus, que solo desea expandirse y asimilar formas de vida. Creo que ya sabemos cuál iba a tener más público, sobre todo a principios de los años 80. Encima, muchos críticos la pusieron a parir diciendo que era demasiado cruda y gratuitamente sangrienta, lo que a su vez hizo que mucha menos gente fuese a verla. Décadas después de su estreno, todos tenemos a La Cosa como una película de culto del género de terror, y todos esos críticos le están chupando la p*** a John Carpenter. Si yo fuera Carpenter les metería un guantazo en la cara a cada uno de ellos. Pero venga, va, centrémonos en la película. El escenario donde se desarrolla la trama ya pone la piel de gallina. Una base científica en la Antártida, el lugar más remoto y hostil y misterioso del mundo tal vez. Mucha gente no se para a pensar lo rara que es la Antártida, en serio. Es un continente del tamaño de Australia, casi sin tocar, en el que apenas nos hemos adentrado tierra adentro. Todas las bases científicas se sitúan en la costa, ya que el interior es un infierno blanco, en el que se alcanzan los 80 grados bajo cero. Y a diferencia del Polo Norte, que es básicamente hielo flotando en el mar, con algunas islas salteadas, la Antártida es literalmente un continente, solo que está cubierto por una capa de hielo de media de 1,5 kilómetros. Para hacerla más rara aún, hace millones de años la Antártida estaba situada más al norte, junto con Australia, lo que hacía que tuviera un clima más cálido y subtropical, como demuestran todos los fósiles de cocodrilos, tortugas y plantas de la familia de los helechos que se han encontrado allí, además de unos seres muy raros. Vamos, que la Antártida es un cementerio gigante y ya sabe los fósiles que nos estamos perdiendo que están enterrados bajo esa capa de hielo. Y puede que haya algo más enterrado en el hielo. Pues La Cosa coge esta última idea de que todavía sabemos muy poco de esta tierra helada, pero nos presentan a una criatura alienígena que se estrelló en la Antártida y quedó sepultada en el hielo hace unos 100.000 años.
Y si este concepto del terror, de lo desconocido, criaturas alienígenas y la Antártida os está recordando a Lovecraft, es porque claramente esta historia es horror cósmico. ¿Otra vez? ¿Qué queréis que os diga? Me encanta este tipo de terror. Y la cosa tiene un toque muy evidente de la obra Las montañas de la locura, que puede que sea mi relato favorito de H.P. Lovecraft. Pero pasemos a hablar de la criatura, es decir, de la cosa. Dato divertido, cuando por primera vez vi esta película en la tele y al ver el título de esta, pensaba que se trataba de una película de superhéroes. Ya sabéis, por la cosa, de los Cuatro Fantásticos. Ni qué decir que descubrí que no se trataba de una peli de superhéroes bastante pronto, pues la cosa es un ser alienígena, cambiaformas, que asimila a otros seres vivos y crea copias casi idénticas de estos. Así es como esta criatura se multiplica y se expande sin que las víctimas se den cuenta de que están siendo cazados y consumidos uno a uno. Es decir, durante toda la película no llegamos a ver cuál es la verdadera forma original de esta criatura, si es que tiene una. Lo único que vemos son amalgamas deformes de tentáculos, garras, ojos y trozos de carne, que son manifestaciones y fusiones de otras especies que este alien habrá absorbido a lo largo de su vida. Ya lo dice el Dr. Blair en una de sus anotaciones al analizar la criatura. Podría haber viajado por 1.000.000 de mundos y absorbido 1.000.000 de seres, y podría manifestarse como cada uno de ellos en cualquier momento. Esto hace que la cosa sea una criatura impredecible y cada una de sus manifestaciones es diferente y más repugnante a la anterior. Por ejemplo, en su primera aparición, la cosa tiene la forma de un husky, para infiltrarse en la base. Y obviamente ninguno de los personajes sospecha de un husky, también debido a que todavía no conocen la naturaleza de lo que están enfrentando, y lo que ha llevado a toda una base noruega a ser destruida. Pero nosotros, como espectador, ya comenzamos a sospechar que algo raro pasa con este perro. Porque en serio, que le den el Oscar a este perro. No he visto un otro animal en el cine que dé tan mal rollo como este perro por el simple hecho de estar ahí, observando sin más. Literalmente parece una imitación que una criatura alienígena haría de un perro. No se comporta de manera natural. Cuando lo meten en la jaula con el resto de perros, estos últimos comienzan a notar que algo no va bien con el nuevo inquilino. Y es cuando el supuesto perro se manifiesta de verdad que la película nos regala la primera escena horripilante, donde la cosa comienza a masacrar y asimilar a todos los perros. También de este modo la película nos indica que esto va en serio. Aunque suene raro, al ver una película de terror ya estamos esperando muertes de personas. Pero cuando comienzan a matar animales de compañía como perros o gatos, ya sabes que aquí no se va a librar ni el apuntador. Y hablando de transformaciones repugnantes, uno de los puntos fuertes de la película son los efectos especiales, que al ser una peli de los 80, obviamente, son todos efectos prácticos. Mientras Alien, por ejemplo, os dejo el vídeo por aquí, jugaba mucho con la sutileza y los juegos de cámara, cada vez que el xenomorfo hacía de las suyas, en la cosa nos andan con sutilezas. Nos escatiman en vísceras y escenas vomitivas, que pueden ser bastante fuertes para la gente más aprensiva. He escuchado historias de gente que fue a ver la película al cine en su momento y que observaba que toda la sala estaba descompuesta. Me imagino el contraste entre la gente que salía de ver ET y los que salían de ver la cosa. Vamos, pura comedia. Este horror y curiosidad morbosa que nos generan las deformaciones y mutaciones se llama body horror, o sea, horror corporal. Y lo podemos ver en muchas obras de ficción que cogen el cuerpo humano y lo retuercen y deforman, haciendo que el espectador se retuerce en su sillón al ver estas criaturas deformes. Y aunque Cronenberg es considerado el mesías de este género, La Cosa y John Carpenter aportan mucho también a este género en concreto. Pero aunque los efectos especiales son sublimes, desde mi punto de vista lo que de verdad hace que La Cosa sea una película de terror inmejorable es la paranoia y el terror psicológico. Como he mencionado, La Cosa absorbe otras formas de vida para imitarlas, pero no solo absorbe e imita sus características físicas, sino que también absorbe tu mente y tus recuerdos, por así decirlo, y tiene acceso a todos los conocimientos de sus víctimas. Es decir, que una copia se comporta y sabe todo lo que sabía su víctima, lo cual hace que estas copias sean casi imposibles de detectar. Vamos, que en la película ves cómo los protagonistas van desconfiando cada vez más los unos de los otros hasta llegar al borde de la locura. No se están enfrentando a una criatura salvaje, sino a un ser maquiavélico y calculador que su mera existencia va contra las leyes biológicas que conocemos y que hace perder la cabeza a estos hombres de ciencia. God, what was happening to him? I think if it had more time to finish, it would have looked and sounded and acted just like Denny's. I don't know what you're saying. There was one of those things out there trying to imitate him, Gary. Este concepto de que la criatura robe tu mente es mucho más perturbador que simplemente consuma tu carne. En cierta medida, este ser sigue siendo tú, está suplantando tu identidad. Es como si te hubieran robado el alma. ¿Qué ocurre si tú como individuo sigues estando ahí dentro, pero eres prisionero de esta criatura? Puede que este ser te haya añadido a su colección de marionetas biológicas, y a tu mente le toque estar prisionera por siempre en esta cárcel de carne, junto con cientos de otros seres torturados hasta que alguien acabe con la cosa y os libre de vuestro sufrimiento. La película también juega con el concepto del solipsismo,
es decir, la doctrina filosófica que dice que como individuos solo podemos afirmar nuestra existencia como real, y que el resto de conciencias y nuestro entorno podrían ser simulaciones creadas por nuestra mente. Ya lo sé, es una filosofía a porro, pero bueno. I know I'm human. And if you were all these things, then you just attack me right now. So some of you are still human. Aunque puede que esta criatura incluso viole esta doctrina filosófica. Como he dicho antes, cabe la posibilidad de que cuando eres asimilado por la cosa, ésta te robe tu mente y te conviertas en una especie de marioneta, que ni siquiera sepa que está siendo controlada por esta criatura. La marioneta no sabe quién es el marionetista hasta que ve los hilos. Puede que algún personaje esté poniendo en duda su propia existencia como un humano real, como es el caso de Fuchs, que acaba prendiéndose fuego a sí mismo fuera de cámara porque seguramente pensaba que la cosa ya le había asimilado. O la mítica escena del test de sangre, donde cada uno de los personajes se pone nervioso de lo que va a pasar, incluso sabiendo que supuestamente no son la cosa. Más adelante nuestra gente aprende que no es necesario que la cosa te ataque y te devore para realizar una copia tuya. Una pequeña partícula de este ser puede ser suficiente para infectar a un individuo y convertirlo en una de esas cosas, sin que nadie se dé cuenta. Es aquí cuando la paranoia alcanza su máximo, y lo que antes era desconfianza se convierte en pánico, sobre todo cuando alguien comienza a sabotear todo dentro de la estación científica. Y es aquí cuando comenzamos a sospechar de cualquiera que ha estado a solas un momento con el perro, ya que puede haber sido absorbido por la cosa. Y debido a que esta criatura se expande y multiplica tan fácilmente, añadimos otra capa de terror, esta vez apocalíptico, y es que si esta criatura consigue salir de la Antártida, es seguro que todo el planeta estará perdido. Los personajes también llegan a la conclusión que la cosa no es un único organismo como podría ser un animal de la Tierra, con su sistema nervioso central, sino que es más bien un ser colonial. En la Tierra, ejemplos de seres coloniales son los corales o algunas especies de medusas. Vamos, que cada pequeña parte de la cosa tiene la capacidad de comportarse como un único organismo. La escena de la cabeza araña ya es mítica, por lo que cortar, disparar, cercenar a la cosa no sirve de nada, porque la única forma de acabar con estos seres es quemarlos hasta destruir todas sus células. Gracias a Dios, esta base está llena de armas de todo tipo, como se nota que es una base americana. Y de esta manera también descubren que incluso una muestra de sangre de la criatura tendrá un instinto de autopreservación, lo cual es una forma muy ingeniosa de saber quién es la cosa. Y hablando de los personajes, he oído que hay quien opina que las interpretaciones no son muy creíbles, ya que la mayoría de los personajes son bastante estoicos y no reaccionan como deberían reaccionar en esta situación. No estoy de acuerdo con esta gente, y a veces me pregunto si de verdad han visto la película. Todos los personajes están aterrorizados durante toda la cinta. Me hiela particularmente la sangre la escena en la que Windows entra en pánico. Cuando se da cuenta que alguien ha saboteado las muestras de sangre, los engranajes en la cabeza de Windows comienzan a girar, pensando en todas las horribles implicaciones de esta pequeña artimaña. Podéis ver todos los pensamientos que nublan su mente en su cara, y su reacción de salir disparado a la armería para hacerse con un arma de fuego lo antes posible. Put that down. No. I'll put this right through your head. You guys gonna listen to Gary? You gonna let him give the orders? I mean, he could be one of those things. Esta es una de las tres reacciones primarias de los seres vivos al enfrentarse a una situación de peligro: huir, luchar o congelarse. En este caso Windows eligió huir, pero la mayoría de la película los personajes están en estado de congelación, nunca mejor dicho. Es por esto que mucha gente opina que no es realista, cuando en realidad sí lo es. La respuesta de congelarse se da cuando enfrentas algo desconocido. Pocas cosas creo que haya más desconocidas que una criatura que cambie constantemente de forma y que aparece de repente de las entrañas del cuerpo de uno de tus compañeros, deformándolo en formas grotescas. Resumiendo, que no hace falta ser un histriónico para demostrar que estás aterrorizado. Para finalizar, también he de hablar del final de la cosa, pues al final solo nos quedan dos personajes, el prota MacReady, interpretado por Kurt Russell, y Childs, que parece que han triunfado derrotando a la criatura. Pero en el proceso toda la base ha quedado destruida, y lo más probable es que mueran congelados en unas pocas horas, así que se sientan a charlar de tranquis. Y este es el final. ¿Y cuál es el misterio de esta escena? Pues que mucha gente dice, y yo coincido con ellos, que Childs es otra de las cosas. Durante la pelea final no le vemos en toda la escena, parece que ha desaparecido, y en la escena final aparece. Lo más importante es que MacReady le da un trago de su supuesto whisky. Ya hemos visto a MacReady tomándose un lingotazo anteriormente, pero me parece muy raro que en una pelea final, luchando contra una criatura alienígena, MacReady lleve su fiel botella de JB junto a él. Lo más probable es que dentro de esta botella haya un combustible como gasolina, ya que se trataría de uno de los cócteles Molotov que MacReady y compañía estaban usando para incendiar toda la base. Shields toma un trago de la botella y no dice nada, no hay ninguna reacción, aunque esté bebiendo gasolina. Supuestamente la cosa imita a la perfección el cuerpo y la personalidad de la criatura que ha consumido,
pero es bastante probable que no conozca los sabores o olores de alimentos, y bebidas incluidas, por lo que la cosa que suplanta a Childs ha considerado este brebaje como algo normal. Es en ese momento que MacReady sonríe de medio lado, porque sabe que este no es Childs, y sabe que va a tener que hacer algo para detener a esta criatura que por algún motivo ha decidido no atacarle. Pues bueno, esto ha sido un pequeño análisis de la cosa, y como digo, os la super recomiendo que la veáis estos días de Halloween. Pues nada, si os ha gustado, dad me gusta, compartid y suscribíos al canal, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!